¿Alguna vez te has detenido a pensar en el peso real de una cruz? ¿Has imaginado lo que significa caer al suelo, con el cuerpo desgarrado y la sangre marcando cada paso hacia la muerte? ¿Has sentido en lo más profundo del alma el silencio de una multitud que observa sin intervenir? ¿Qué pasaba por la mente de Jesús mientras el dolor lo consumía y el mundo a su alrededor ardía en oscuridad? Hoy vamos a contemplar uno de los momentos más impactantes y olvidados de la historia: la caída de Cristo camino al Calvario. Un instante de vulnerabilidad absoluta, de sufrimiento humano y divino entrelazados, y de una entrega que va más allá de la comprensión. Si este mensaje toca tu corazón, te invito a suscribirte. Así nos ayudas a que esta palabra de vida, fe y esperanza llegue a muchos más. Haz clic en el botón de suscribirse y acompáñanos a llevar esta luz donde más se necesita. El significado del flagelo y la corona de espinas. Cuando hablamos de la tortura que Jesús sufrió antes de su crucifixión, el flagelo y la corona de espinas son dos de los elementos más representados y recordados. Sin embargo, rara vez profundizamos en el profundo simbolismo y significado espiritual que estos actos implican. Vamos a ver cómo estos momentos de sufrimiento no son solo un dolor físico, sino que están cargados de enseñanzas que Jesús dejó al mundo. El flagelo. No solo dolor físico. El flagelo, esa brutal golpiza que Jesús sufrió, no era simplemente un medio para infligir dolor físico. El flagelo consistía en una serie de latigazos con cuerdas o látigos que estaban incrustados con piedras o fragmentos de metal. Esta tortura era tan cruel que, en muchos casos, causaba heridas profundas, desgarrando la piel y a menudo exponiendo los músculos y huesos. La brutalidad de este acto se utilizaba no solo para infligir dolor, sino también para humillar públicamente a la víctima. Era una manera de despojar al ser humano de su dignidad, de su humanidad. Pero más allá de la tortura física, el flagelo tenía un significado profundo que a menudo pasa desapercibido. En las Escrituras, el pecado es descrito como una mancha, una herida espiritual que nos separa de Dios. Cada latigazo que Jesús recibió en su cuerpo simbolizaba el peso de los pecados de la humanidad. Cada uno de ellos un golpe que Él soportó en nuestro lugar. Al tomar sobre sí este sufrimiento físico, Jesús no solo pagó el precio del pecado en su sentido más literal, sino que también nos mostró que el perdón y la redención solo pueden lograrse a través del sacrificio. El flagelo fue, por tanto, una representación tangible del sufrimiento del pecado y, al mismo tiempo, una manifestación de la gracia divina que, a pesar de toda la violencia y el dolor, estaba dispuesta a asumir el costo total de la redención de la humanidad. Cada golpe del látigo, en cierto modo, nos recuerda que Jesús soportó lo indescriptible para que nosotros pudiéramos ser sanados, no solo físicamente, sino espiritualmente. La corona de espinas, humillación y victoria. Otro elemento profundamente significativo de la pasión de Cristo es la corona de espinas. Esta corona no fue colocada en su cabeza como un símbolo de realeza, sino como una burla cruel. Los soldados romanos que se encargaron de la tortura de Jesús, al saber que él era proclamado como rey de los judíos, decidieron coronarlo de una manera brutal. En lugar de una corona de oro, se le puso una corona hecha de espinas afiladas, que no solo le causaron un dolor intenso, sino que también representaron la humillación pública de su figura real. La corona de espinas no solo era una mofa hacia Jesús y su supuesta realeza, sino que, en un nivel más profundo, es un símbolo del sufrimiento y la vergüenza que la humanidad carga debido al pecado. En el libro de Génesis, después de la caída del hombre, Dios le dijo a Adán que la tierra produciría espinas como resultado de la desobediencia. La espina entonces se convierte en un símbolo de las consecuencias del pecado, de cómo el pecado ha distorsionado la creación y ha traído sufrimiento al mundo. Al usar una corona de espinas, Jesús estaba tomando sobre sí mismo esa maldición. Él mismo se convirtió en la respuesta a la caída de la humanidad, llevándose el sufrimiento y la humillación que el pecado trajo consigo. Aunque la corona de espinas era un símbolo de sufrimiento, también era un símbolo de victoria. A través de su sufrimiento, Jesús estaba desmantelando el poder del pecado y la muerte.
Aunque el acto de la corona era un acto de burla, para nosotros los creyentes, es un recordatorio de que Jesús, al sufrir, venció la humillación, la vergüenza y las consecuencias del pecado. La lección espiritual, el precio del pecado y la redención. Lo que muchos no entienden sobre estos dos actos de tortura es que no fueron meras crueldades físicas, sino momentos profundos en los cuales Jesús asumió el sufrimiento de la humanidad. Cuando miramos la imagen de Jesús siendo flagelado y coronado con espinas, no solo debemos ver dolor y sufrimiento, debemos ver el amor más grande que jamás se haya conocido, un amor que no se detuvo ante nada para rescatarnos. El flagelo nos recuerda que Jesús pagó el precio por nuestros pecados, y la corona de espinas nos recuerda que Él soportó la vergüenza y la humillación para que nosotros pudiéramos ser libres. Cada vez que recordamos estos momentos de la pasión, debemos recordar que el sacrificio de Jesús fue mucho más que una tortura física. Fue un acto profundo de amor, un acto que cambió la historia de la humanidad para siempre. El sufrimiento de Jesús no solo nos muestra cuán grande es el pecado, sino también cuán profundo es el amor de Dios por nosotros. En resumen, el flagelo y la corona de espinas nos enseñan que, a través del dolor, llega la redención, y que el sacrificio de Jesús fue la respuesta a todo lo que el pecado había traído al mundo. A través de su sufrimiento, encontramos la posibilidad de ser curados, restaurados y reconciliados con Dios. Cuando Jesús, ya colgado en la cruz, levantó su voz y declaró, «Está consumado», muchos pensaron que estaba anunciando el fin de su vida, el cierre de una historia marcada por milagros, enseñanzas y confrontaciones. Pero lo que la mayoría no sabe, y lo que casi nunca se explica a fondo, es que estas palabras no fueron un suspiro de resignación, sino un rugido de victoria, una declaración cargada de poder, propósito y cumplimiento. En griego, la palabra exacta que se utiliza en el Evangelio de Juan es tetelestai, un término que en ese tiempo tenía un peso cultural y espiritual muy específico, utilizado por soldados, artistas, comerciantes y sacerdotes, todos para indicar que algo había sido cumplido, terminado, completado de manera perfecta. Cuando un artista terminaba su obra maestra, se alejaba del lienzo y pronunciaba tetelestai, como quien dice, no hay nada más que añadir, está perfecto tal y como está. Cuando un siervo regresaba de una misión encargada por su amo, presentaba el informe diciendo esa misma palabra, indicando que había cumplido fielmente su responsabilidad. Incluso un sacerdote, al examinar un sacrificio que debía ser ofrecido a Dios, decía tetelestai si lo encontraba perfecto, sin defecto alguno. Pero quizás el uso más impactante era en el ámbito comercial. Cuando una deuda era saldada completamente, el cobrador escribía tetelestai sobre el recibo, certificando que no quedaba nada pendiente, que todo había sido pagado. Y ahora imagina el peso de esta palabra cuando Jesús la dice en su último aliento. No fue una casualidad ni una expresión al azar. Fue una afirmación cargada de cumplimiento profético. Lo que comenzó con la caída del hombre en el Edén, lo que fue anunciado por los profetas a lo largo de siglos, lo que los sacrificios del Antiguo Testamento apenas podían simbolizar, ahora era una realidad consumada en la cruz. Jesús estaba diciendo al universo entero, la deuda del pecado ha sido pagada en su totalidad. El plan de redención ha sido ejecutado perfectamente. La justicia divina ha sido satisfecha. El acceso al Padre ya no está bloqueado. El sacrificio perfecto ha sido presentado. Todo está hecho. No fue una palabra de derrota. Fue una explosión espiritual que rompió los grilletes invisibles de la humanidad. Una victoria eterna proclamada en 3 sílabas. Cuando Jesús dijo, «Está consumado», no estaba simplemente cerrando un capítulo, estaba abriendo una puerta. Estaba marcando el fin de la antigua separación entre Dios y el ser humano, esa barrera que nos mantenía distantes, indignos, condenados. La cruz, que para los romanos era un símbolo de humillación y castigo, en ese momento se transformó en el trono desde donde el Rey Eterno proclamó la libertad de todo aquel que creyera en él. En el instante exacto en que estas palabras salieron de su boca, algo sobrenatural ocurrió en el templo de Jerusalén.
El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos, de arriba abajo, un acto que ningún ser humano podría realizar. Ese velo representaba la distancia entre el hombre y Dios, el espacio donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, después de muchos rituales. Pero con la muerte de Jesús, ese velo ya no era necesario. La separación se rompió. El acceso al Creador quedó libre, permanente, abierto para todos. El "está consumado" no fue solo un grito desde una cruz de madera. Fue una declaración universal que aún resuena en el alma de todo aquel que la comprende. Y esta declaración no fue solo para los presentes en aquel momento. Fue también para ti. Es personal. Tiene tu nombre grabado. Porque cuando Jesús dijo que todo estaba consumado, también estaba pensando en tu historia, en tu dolor, en tus errores, en esas veces que fallaste y te sentiste indigno. 3. Cada caída de Jesús fue una victoria escondida. Cuando pensamos en las caídas de Jesús durante el Vía Crucis, lo que suele venir a nuestra mente es una imagen de derrota. Un cuerpo desgastado, sangrando, colapsando bajo el peso de una cruz injusta. Pero lo que muchos no saben y pocos se atreven a decir es que cada vez que Jesús cayó, no fue una muestra de debilidad, sino una prueba de amor supremo. Una victoria escondida dentro de la mayor humillación. La tradición cristiana nos habla de 3 caídas, aunque los evangelios no especifican el número exacto. Sin embargo, más allá del dato histórico, lo importante aquí es entender el simbolismo que hay detrás de cada una. Jesús no tropezó porque no tuviera fe, ni cayó porque Dios lo hubiera abandonado. Cayó porque su cuerpo estaba en el límite absoluto de lo humanamente soportable. Sus músculos estaban desgarrados, su piel rota, sus huesos probablemente fracturados por los latigazos y su rostro desfigurado por los golpes. Aún así, se levantó cada vez. Cada caída fue presenciada por soldados romanos que se burlaban, por fariseos que lo despreciaban y por un pueblo dividido entre la compasión y el odio. A cada paso, su figura parecía más irreconocible. Ya no era el maestro respetado, era un despojo humano, y sin embargo, cada vez que su cuerpo tocaba el suelo y luego se levantaba, el cielo temblaba, porque no era una caída más. Era un acto voluntario de entrega que decía: no he terminado, aún tengo que llegar hasta el final, aún tengo que salvarlos. Jesús no fue empujado al suelo por accidente, fue derribado por el peso del mundo, y aún así se alzó. En esas caídas vemos nuestra historia reflejada. ¿Cuántas veces hemos caído tú y yo? ¿Cuántas veces hemos sentido que no podíamos más, que el dolor nos vencía, que la vida pesaba demasiado? Jesús con cada caída nos dice: yo también estuve allí, yo también sentí ese peso, pero me levanté, y tú también puedes hacerlo. Cada caída es también un mensaje para aquellos que creen que no son dignos, para quienes se arrastran entre culpas, pecados y fracasos. Jesús no cayó para mostrar su límite, sino para abrir un camino desde el polvo, para enseñarnos que incluso desde lo más bajo hay redención. Que aun cuando nadie crea en ti, cuando todos te miren con desprecio, cuando tus rodillas ya no soporten más, hay una fuerza invisible que puede levantarte. Esa fuerza es el amor de Dios, el mismo que impulsó a Jesús a seguir avanzando. Y hay algo más poderoso aún. Jesús no cayó lejos de la mirada de los demás. Cayó frente al mundo. Fue expuesto, humillado, ensuciado. ¿Por qué? Porque quiso mostrarnos que no hay vergüenza en caer. La vergüenza está en rendirse. Y Él jamás lo hizo. Cada caída suya limpió las nuestras. Cada vez que el rostro de Jesús se acercaba al suelo, tocaba con su santidad el polvo del pecado humano y lo redimía. Imagina el dolor en sus ojos. Imagina el sabor de la tierra mezclada con sangre. Imagina el crujir de sus huesos al chocar contra el suelo. Y aún así, Él no retrocedió. No pidió compasión, no maldijo, no gritó por justicia. Solo siguió, porque cada paso que daba, incluso desde el suelo, nos acercaba más a la salvación. 4. Jesús no caminó solo, pero fue abandonado por casi todos.
A menudo imaginamos el Vía Crucis como un recorrido completamente solitario, donde Jesús avanza en medio de una multitud hostil. Y aunque esto es cierto en gran parte, existe un detalle profundamente conmovedor y revelador que muchos olvidan. Jesús no caminó totalmente solo, pero sí profundamente abandonado. Este es uno de los mayores secretos de su pasión, la paradoja de estar rodeado de personas y al mismo tiempo experimentar la soledad más devastadora. En el trayecto hacia el Gólgota había una multitud observando. Había soldados, autoridades religiosas, espectadores curiosos y algunos que lloraban, pero casi ninguno estaba allí para consolarle. Jesús, que había sanado a multitudes, alimentado a miles, resucitado muertos y dado esperanza a los que no la tenían, ahora caminaba sin el respaldo de aquellos a quienes había amado intensamente. Aquellos que lo aclamaron con Hosana días antes, ahora gritaban, «Crucifícalo». Otros simplemente callaban, no por maldad, sino por miedo. El silencio de los buenos dolió tanto como la burla de los malvados. Entre los pocos que lo acompañaban con el corazón destrozado estaban María, su madre, Juan, el discípulo amado, algunas mujeres fieles y un hombre que el destino colocó en su camino, Simón de Cirene. Él no era discípulo, ni siquiera se ofreció voluntariamente. Fue obligado por los soldados a cargar la cruz junto a Jesús. Y sin embargo, en ese acto forzado nació uno de los gestos más poderosos de compasión compartida en toda la historia. Jesús, el Salvador del mundo, el Mesías anunciado por los profetas, necesitó ayuda humana. Este punto es tan profundo que cuesta asimilarlo. El Hijo de Dios, lleno de poder, en ese momento no hizo un milagro para aligerar su carga. Aceptó que un hombre lo ayudara. No por incapacidad, sino por amor, porque así nos enseña que incluso el más fuerte, el más puro, el más santo, también puede necesitar de los demás. No por debilidad, sino porque el amor se construye en comunidad. Y sin embargo, a pesar de esta ayuda, la sensación de abandono no desapareció. Jesús fue traicionado por uno de los suyos, negado por Pedro, dispersado por sus discípulos. Y aunque algunos se acercaron a llorar por él, como las mujeres de Jerusalén, la mayoría guardó distancia. Él sintió el vacío del rechazo, la herida del olvido, el dolor del abandono. Caminó entre gente, pero su alma estaba sola. Esta soledad no fue casual, fue parte del sacrificio. Jesús cargó no solo la cruz, sino también el silencio de aquellos que deberían haber estado a su lado. Y esa soledad se intensificó aún más en la cruz, cuando gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese clamor se revela la profundidad de su entrega. Él asumió incluso la distancia espiritual, para que tú y yo nunca más estuviéramos realmente solos. Hoy, cuando te sientas olvidado, traicionado, ignorado o excluido, recuerda esto: Jesús también lo vivió. Él conoce tu soledad, y más aún, Él decidió atravesarla por amor a ti, no porque no pudiera evitarla, sino porque quiso redimir incluso el sentimiento más oscuro del corazón humano. Él quiso abrazar tu dolor desde dentro, y lo hizo paso a paso, con una cruz sobre los hombros y con el mundo dándole la espalda. Este fue el tercer secreto de la pasión de Cristo. Si este mensaje tocó tu alma, suscríbete al canal ahora mismo. Así podremos seguir compartiendo estas verdades que sanan, iluminan y restauran corazones en todo el mundo. 5. Jesús vio nuestros rostros mientras caminaba hacia la cruz. Versión extendida. En medio del dolor insoportable, con la carne desgarrada, los huesos expuestos por los latigazos y la corona de espinas hundida en su cabeza, hay algo que sostenía a Jesús de una forma que ninguna lógica humana puede explicar. Él te vio. Él nos vio. Y por eso no se detuvo. Este es uno de los secretos más poderosos y conmovedores del camino hacia el Gólgota, uno que rara vez se menciona con la profundidad que merece. Mientras Jesús caminaba tambaleante, tropezando con cada paso, cargando no solo una cruz de madera, sino también el peso de los pecados del mundo, su mente y su corazón no estaban centrados en su sufrimiento, sino en las almas que serían salvadas a través de él. Y tú eras una de ellas. Muchos imaginan a Jesús en ese trayecto
como alguien sumido en el dolor y la desesperanza. Pero lo que olvidamos es que su amor iba más allá del sufrimiento físico. Él caminaba con una certeza inquebrantable. Cada gota de sangre, cada herida, cada golpe recibido valía la pena por la salvación de aquellos a quienes él amaba. Jesús no veía a una multitud genérica entre la niebla del tiempo. Él te vio a ti por nombre. Vio tu historia, tus errores, tus lágrimas y tus luchas. Y aún así, avanzó. Jesús no estaba solo en ese camino. Caminaba entre los ecos del futuro. En su espíritu, contemplaba a las generaciones venideras. Cada paso que daba, cada vez que caía, cada vez que se levantaba, era como si mirara a los ojos de millones de personas, los que serían marginados, los traicionados, los rotos por dentro. Y entre esas miradas estaba la tuya. Sí, la tuya. Jesús vio tus noches de llanto, vio tus gritos silenciosos, vio tus batallas internas que nadie más comprende. Y mientras el mundo lo escupía y lo golpeaba, Él respondía con amor, porque su misión eras tú. Imagina por un momento esa escena. Jesús, agotado, tambaleante, con los ojos entrecerrados por la hinchazón, su visión borrosa por la sangre que le bajaba del cuero cabelludo, el cuerpo temblando por el dolor, y en medio de esa oscuridad, una chispa de luz, tu rostro, una imagen viva que le recordaba por qué no podía rendirse. Era como si dijera dentro de sí, no puedo detenerme, ellos me necesitan, ella necesita esperanza, él necesita saber que es amado. Ese fue el verdadero combustible del sacrificio. No era simplemente obediencia al Padre, era amor activo, personal, dirigido. Jesús cargaba la cruz mientras recordaba todos los momentos en los que tú sentirías que no vales nada. Y en respuesta a esa mentira que el mundo te dice, Él gritaba con su silencio, vales todo, tanto que entrego mi vida por ti. Hay una profundidad aún mayor en este misterio. Jesús no solo vio nuestras virtudes, también vio nuestras sombras. Vio las veces que fallaríamos, vio las traiciones, los pecados escondidos, las decisiones incorrectas. Vio los momentos en los que lo negaríamos con nuestras acciones. Y aún así, siguió. No se detuvo, no cambió de idea, porque su amor no está basado en lo que hacemos, sino en lo que somos. Creación amada de Dios. El Hijo de Dios, lleno de poder, en ese momento no hizo un milagro para aligerar su carga. Aceptó que un hombre lo ayudara. No por incapacidad, sino por amor. Porque así nos enseña que incluso el más fuerte, el más puro, el más santo, también puede necesitar de los demás. No por debilidad, sino porque el amor se construye en comunidad. Y sin embargo, a pesar de esta ayuda, la sensación de abandono no desapareció. Jesús fue traicionado por uno de los suyos, negado por Pedro, dispersado por sus discípulos. Y aunque algunos se acercaron a llorar por él, como las mujeres de Jerusalén, la mayoría guardó distancia. Él sintió el vacío del rechazo, la herida del olvido, el dolor del abandono. Caminó entre gente, pero su alma estaba sola. Esta soledad no fue casual, fue parte del sacrificio. Jesús cargó no solo la cruz, sino también el silencio de aquellos que deberían haber estado a su lado. Y esa soledad se intensificó aún más en la cruz, cuando gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese clamor se revela la profundidad de su entrega. Él asumió incluso la distancia espiritual, para que tú y yo nunca más estuviéramos realmente solos. Hoy, cuando te sientas olvidado, traicionado, ignorado o excluido, recuerda esto, Jesús también lo vivió. Él conoce tu soledad, y más aún, Él decidió atravesarla por amor a ti, no porque no pudiera evitarla, sino porque quiso redimir incluso el sentimiento más oscuro del corazón humano. Él quiso abrazar tu dolor desde dentro, y lo hizo paso a paso, con una cruz sobre los hombros y con el mundo dándole la espalda. Este fue el tercer secreto de la pasión de Cristo. Si este mensaje tocó tu alma, suscríbete al canal ahora mismo. Así podremos seguir compartiendo estas verdades que sanan, iluminan y restauran corazones en todo el mundo. 5. Jesús vio nuestros rostros mientras caminaba hacia la cruz. Versión extendida. En medio del dolor insoportable, con la carne desgarrada,
los huesos expuestos por los latigazos y la corona de espinas hundida en su cabeza. Hay algo que sostenía a Jesús de una forma que ninguna lógica humana puede explicar. Él te vio, Él nos vio, y por eso no se detuvo. Este es uno de los secretos más poderosos y conmovedores del camino hacia el Gólgota, uno que rara vez se menciona con la profundidad que merece. Mientras Jesús caminaba tambaleante, tropezando con cada paso, cargando no solo una cruz de madera, sino también el peso de los pecados del mundo, su mente y su corazón no estaban centrados en su sufrimiento, sino en las almas que serían salvadas a través de él. Y tú eras una de ellas. Muchos imaginan a Jesús en ese trayecto como alguien sumido en el dolor y la desesperanza. Pero lo que olvidamos es que su amor iba más allá del sufrimiento físico. Él caminaba con una certeza inquebrantable. Cada gota de sangre, cada herida, cada golpe recibido valía la pena por la salvación de aquellos a quienes él amaba. Jesús no veía a una multitud genérica entre la niebla del tiempo. Él te vio a ti por nombre, vio tu historia, tus errores, tus lágrimas y tus luchas. Y aún así, avanzó. Jesús no estaba solo en ese camino. Caminaba entre los ecos del futuro. En su espíritu, contemplaba a las generaciones venideras. Cada paso que daba, cada vez que caía, cada vez que se levantaba, era como si mirara a los ojos de millones de personas, los que serían marginados, los traicionados, los rotos por dentro. Y entre esas miradas estaba la tuya. Sí, la tuya. Jesús vio tus noches de llanto, vio tus gritos silenciosos, vio tus batallas internas que nadie más comprende. Y mientras el mundo lo escupía y lo golpeaba, él respondía con amor, porque su misión eras tú. Imagina por un momento esa escena. Jesús, agotado, tambaleante, con los ojos entrecerrados por la hinchazón, su visión borrosa por la sangre que le bajaba del cuero cabelludo, el cuerpo temblando por el dolor, y en medio de esa oscuridad, una chispa de luz, tu rostro, una imagen viva que le recordaba por qué no podía rendirse. Era como si dijera dentro de sí, no puedo detenerme, ellos me necesitan, ella necesita esperanza. Él necesita saber que es amado. Ese fue el verdadero combustible del sacrificio. No era simplemente obediencia al Padre, era amor activo, personal, dirigido. Jesús cargaba la cruz mientras recordaba todos los momentos en los que tú sentirías que no vales nada. Y en respuesta a esa mentira que el mundo te dice, Él gritaba con su silencio, vales todo, tanto que entrego mi vida por ti. Hay una profundidad aún mayor en este misterio. Jesús no solo vio nuestras virtudes, también vio nuestras sombras. Vio las veces que fallaríamos, vio las traiciones, los pecados escondidos, las decisiones incorrectas. Vio los momentos en los que lo negaríamos con nuestras acciones. Y aún así, siguió. No se detuvo, no cambió de idea, porque su amor no está basado en lo que hacemos, sino en lo que somos. Creación amada de Dios. 6. Jesús sabía que esa no sería la última vez que lo veríamos. A medida que Jesús se acercaba al Gólgota, con cada paso más débil, más doloroso, más cargado de angustia física y espiritual, un último secreto se mantenía ardiendo en lo más profundo de su alma. Un secreto que no se gritó en voz alta, que no se escribió en los muros de Jerusalén, pero que quedó sellado en la eternidad. Él sabía que esa no sería la última vez que lo veríamos. Muchos, al ver a Jesús caer al suelo con la cruz encima, pensaron que todo había terminado. Para los soldados era solo un criminal más camino a su castigo. Para algunos discípulos, el miedo les hizo pensar que su esperanza había sido traicionada. Para los fariseos, su muerte era una victoria religiosa, y para el pueblo era solo un espectáculo más entre tantos otros. Pero Jesús, aún ensangrentado, humillado y destrozado, sabía que el Calvario no era el final de la historia. Era el principio. Este es el sexto secreto que casi nadie menciona cuando se habla de la crucifixión. Jesús caminaba hacia su muerte con la mirada puesta en el reencuentro. En su corazón no había desesperación, sino promesa. Él sabía que resucitaría, sabía que la tumba no podría contenerlo, sabía que la cruz no marcaría su derrota, sino tu victoria. En medio del silencio de la pasión, Jesús tenía una certeza indestructible. Vendría un tercer día.
Y en ese día la piedra sería removida, la muerte sería vencida, y los ojos de los incrédulos se abrirían, porque el Dios que muere por amor también es el Dios que vive para reinar. Pero eso no es todo. Jesús no pensaba solo en su resurrección como un evento glorioso. Pensaba en reencontrarse contigo. Pensaba en ese momento en que tú doblarías tus rodillas y abrirías tu corazón. En esa noche en la que tú, quebrado por la vida, mirarías al cielo y dirías, ¿estás ahí? Y Él respondería, siempre estuve, nunca te dejé. Caminé hacia la cruz por ti y caminé fuera de la tumba para encontrarte. Este es el amor de un Salvador que nunca deja historias inconclusas. Él sabía que aunque sus enemigos lo vieran caer, no podían detener lo que venía. Sabía que el velo se rompería, que el cielo se abriría y que su espíritu descendería para morar contigo todos los días de tu vida. Jesús no fue a la cruz resignado, fue determinado. Sabía que muchos lo negarían, que otros lo ignorarían, que otros más se burlarían de su nombre. Pero también sabía que habría corazones que se volverían a Él, que un día tú estarías aquí, escuchando esta historia no como un mito lejano, sino como una verdad viva, personal, que transforma el alma. Jesús lo sabía todo, y aún así decidió amar, decidió seguir, decidió morir, porque sabía que vendría el día del reencuentro, el día en que tu vida colapsada encontraría su propósito en Él, el día en que las lágrimas serían enjugadas, no por una doctrina, sino por una persona viva que camina contigo. Y hay algo más. Jesús no solo pensaba en ese reencuentro espiritual, Él pensaba en el regreso glorioso, porque así como caminó por las calles de Jerusalén con una cruz, también volverá un día, pero no con heridas, sino con gloria. No con una corona de espinas, sino con una corona de realeza eterna. No como cordero sacrificado, sino como león victorioso. Ese día llegará, y cada ojo lo verá, y cada rodilla se doblará, porque el mismo Jesús que cayó en el polvo volverá en las nubes, y tú estarás allí, porque ese fue su propósito desde el principio, que tú no solo lo conozcas en el dolor, sino que vivas con Él en la eternidad. Este secreto nos cambia por dentro, porque nos recuerda que la cruz no fue una tragedia, fue un plan divino, perfectamente orquestado, para abrir el camino a la redención, al perdón, a la vida eterna. Jesús caminó hacia la cruz con los pies lacerados, pero con el alma encendida de esperanza, porque te vio y supo que valía la pena morir para volverte a ver. Este fue el sexto y último secreto del camino hacia la crucifixión, un secreto que transforma el dolor en propósito, el sacrificio en amor y la muerte en esperanza. Si estas verdades han tocado lo más profundo de tu alma, suscríbete ahora al canal. Ayuda a que este mensaje eterno alcance a más vidas, porque Jesús aún está reencontrándose con corazones, y el próximo puede ser el de alguien que tú ames.